Vamos a cambiar de tema radicalmente porque esta semana, desde prisión, el exministro del Interior, Daniel Urresti, le ha enviado una carta a Richard Apolo insistiendo en su inocencia. Recordemos el caso, en enero del 2023, Urresti fue condenado a una pena que está purgando en la actualidad de 12 años de prisión por el asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos Saavedra en Ayacucho en 1988. En esta carta, Urresti señala, como ya lo ha hecho en el pasado, que él ha sido condenado sin pruebas materiales o documentales que sustenten la acusación fiscal y que solamente se ha tomado en cuenta un testimonio o testimonios que, dice él, están plagados de contradicciones. Pero ocurre además que el asesinato del periodista Hugo Bustíos fue objeto de otro proceso y de otra condena. Eso ocurrió en el 2007. La sentencia de Urresti en el 2023 señala, en función de estos testimonios, que él lo asesinó a balazos. O sea, la controversia está en que un mismo caso tiene dos versiones diferentes, ¿no? La del asesinato de los dos militares que fueron condenados y luego la versión que señala que fue Urresti quien lo asesinó a balazos. El asunto es que hoy el caso está en manos del Tribunal Constitucional, que se tiene que pronunciar no sobre el fondo del asunto, ¿no?, sobre las pruebas, elementos, si es culpable, si es inocente, sino que se tiene que pronunciar sobre fundamentales. Richard Apolo profundiza en las dos versiones, que terminó con dos sentencias sobre el mismo caso, y ese es el resultado. Inicio del 2023, Daniel Urresti viene cumpliendo una condena de 12 años de cárcel en el penal Virgen de la Merced, ubicado al interior de la Escuela Militar de Chorrillos, acusado de asesinar con alevosía al periodista en Ayacucho, Hugo Bustíos, en noviembre de 1988. Que el señor asuma las consecuencias de sus actos, pero Daniel Urresti, el militar que estuvo en el año 88 aquí en la ciudad de Huánuco. Que aunque Urresti siempre ha negado tener alguna vinculación en el asesinato del periodista Bustíos, es más, hace 2 días nos envió una carta en ese sentido. Hace 2 días el general Urresti ha decidido enviar una carta a toda la población del Perú para defender su inocencia y que sepan además la verdad de estos hechos. Ahora él dice aquí, fui condenado sin pruebas materiales ni documentales, solo en base a declaración de una falso testigo ocular. Cuyo testimonio estuvo plagado de contradicciones. Sí, eso sí, y no solo contradicciones, sino que nada de lo que he dicho se ha podido corroborar. Cuando ya existía sentencia y que 2 oficiales habían cumplido 17 años y 15 respectivamente, acusados de ser responsables de la muerte de Bustíos. En 2015, el testimonio de Isabel Rodríguez Chipana fue lapidario para Daniel Urresti. El año decía que no solo lo había ultrajado sexualmente Daniel Urresti, sino algo más importante, que había sido Urresti el que disparó también contra Hugo Bustíos en 1988. Los miembros del ejército peruano, Lavera Hernández y Vidal Sambento, fueron condenados ya por el asesinato contra Hugo Bustíos. Sin embargo, 30 años después de los hechos del caso, el general Urresti fue condenado por los mismos hechos que Vidal Sambento había sido condenado. ¿Cuál es? De que Vidal Sambento había colocado un aparato explosivo en primer lugar y por ese mismo comportamiento el general Urresti también fue condenado. Nunca veamos a las víctimas como frías estadísticas.
Detrás de Hugo Bustíos había una esposa, había unos hijos, había un proyecto de vida, había sueños, metas. Entonces, cuando se quiebra eso, sencillamente trae un dolor muy grande y las secuelas son muy fuertes. Pero el inicio de la historia de la muerte de Hugo Bustíos, quien con su lente fotográfico y en plena lucha armada declarada por Sendero Luminoso, logró captar con su cámara como corresponsal de caretas las atrocidades cometidas por los senderistas, se habría dado días antes de la muerte de Hugo Bustíos Saavedra, cuando Sendero, a finales de noviembre de 1988, declara en la zona un paro armado. Eso significa que la población no podía salir a la vía pública. Había una restricción en la vía pública porque si las personas salen a la vía pública, Sendero Luminoso, grupo terrorista, mataba a las personas, como había ocurrido con la señora Primitiva y su menor hijo. Precisamente ese hecho delictual de este grupo criminal de Sendero Luminoso, digamos, era un interés periodístico de Hugo Bustíos y su compañero Rojas Arce de cubrir la escena. Es por ello que la mañana del 24 de noviembre de 1988, Hugo Bustíos fue en su moto a la escena del crimen. Aquella mañana iba en compañía de su entonces pequeño hijo de 8 años de edad, también llamado Hugo, además de su colega de prensa, Eduardo Rojas Arce. Pero los militares, cuenta Hugo Bustíos Patiño, impidieron hasta 2 veces que su padre realice fotos. Nuevamente retornamos a la zona de los hechos y tampoco obtuvimos, o mi padre obtuvo ese registro fotográfico. Y en ese tercer viaje yo me quedé en la Alameda, justamente en la oficina donde mi padre tenía su centro de trabajo, y a la hora del almuerzo entró alguien gritando a casa, ¿no? Mamamaca, han matado a don Hugo, vaya por favor, porque lo van a desaparecer, ¿no? Han dicho que lo van a recoger en cucharita. En esta parte del relato del asesinato de Bustíos, la mañana del 24 de noviembre de 1988, toma relevancia la figura y nombre del excomandante del ejército, Víctor Lavera Hernández. En el 88, jefe político militar del cuartel Castropampa en Guanta, cuyo apelativo era entonces Javier Landa Dupont. Amigo cercano del periodista Hugo Bustíos, a quien este último, dicen, le fue a pedir autorización a Lavera Hernández para que los militares le permitan tomar fotos en la casa de la asesinada Primitiva Jorge. El señor Hugo Bustíos Saavedra. Ante Lavera Hernández, simple. En esta sentencia del 2007 figura Lavera Hernández como aquel que habría dado la mañana del 24 de noviembre del 88 la orden para asesinar a Bustíos, por lo que fue condenado a 17 años de prisión. En aquella sentencia del 2007, junto a Lavera Hernández, pero a 15 años de cárcel, fue condenado también otro militar, el capitán Amador Vidal Sanbento, conocido a finales de los 80 en Guanta, dicen, como Ojos de Gato, a quienes testigos, campesinos de la zona, terminaron reconociendo no solo ser uno de los 6 militares, decían, que vestidos de civiles terminaron con la vida de Bustíos, sino además decían haber reconocido a Vidal Sanbento como aquel que colocó a Bustíos el explosivo en su cuerpo. Bueno, uno revisa la sentencia del 2007 contra que fueron condenados Lavera Hernández, que era el jefe del cuartel en ese momento, que además era amigo de Bustíos, porque él dice, yo era mi amigo, él ha venido acá. Compartían videos, películas, tomaban café. Ha ido a su casa y todo, claro. Sí. Porque la señora, la viuda de Bustíos, va a reclamarle después del asesinato, va a reclamarle a Lavera. Así es. Dice, tu gente ha matado a mi esposo. Claro, eso es lo que le dice. Sí, pero más allá de eso, lo concreto, lo judicialmente comprobado, inamovible, inmutable, la verdad absoluta, si queremos, es que quien mató al señor Hugo Bustíos, lamentablemente, fueron 6 militares quienes le dispararon primero y luego Vidal Sanbento, no Urresti. Hablar de justicia cuando ves sufrir día a día al hombre con el que compartes la vida desde hace más de 40 años no es fácil. Pero hoy quiero hacerlo por mi esposo y por la verdad. Daniel está en prisión cumpliendo una de las sentencias más vergonzosas que se hayan dictado en los últimos años. Por la muerte del señor Bustíos ya fueron condenados 2 oficiales en el año 2007, pero en esa sentencia se dice
que murió de una manera y en la sentencia de mi esposo se dice que murió de otra completamente distinta. Una persona no puede morir de dos formas diferentes. Un dato: cuando Bustillo Saavedra fue asesinado y su cuerpo despedazado, su colega acompañante y sobreviviente al ataque, Eduardo Jenny Rojas Arce, en esta declaración jurada, que sirvió para condenar en el 2007 a los dos militares, contó a la justicia que Vidal Sambento no solo era uno de los asesinos de Bustillo, sino dijo que mientras huía para salvar su vida, logró ver que Vidal Sambento se acercó al cuerpo de su colega y le colocó algo debajo. Y es precisamente aquí lo importante, que es el señor Rojas Arce, después que le dispararon y que queda gravemente herido, quien logra escapar, quien finalmente logra identificar a Vidal Sambento, colocar el aparato explosivo, una granada en el cuerpo de Hugo Bustillos. No identifica a Daniel Urresti. De hecho, ni lo menciona, solamente ubica a Vidal Sambento. Las injusticias contra el general Urresti inician cuando Vidal Sambento, con la finalidad de librarse de toda responsabilidad penal, acusa al general Urresti de que fue el general Urresti el que habría matado al señor Bustillos. En efecto, en el 2009 sería el mismo ex capitán Amador Vidal Sambento, tras estar 2 años en prisión, quien acusó a Urresti, de quien decía, en su condición de ex jefe de inteligencia en Castro Pampa o Huanta en el 88, supuestamente planeó, diseñó e incluso ejecutó salvajemente el asesinato de Bustillos. Se abrió un proceso penal contra Urresti en el 2013, que concluyó en el 2018 con su absolución por falta de pruebas, en medio de una campaña como candidato al sillón municipal. Sin embargo, nosotros apelamos porque esa sentencia absolutoria fue extremadamente vergonzosa. Apelamos ante la Corte Suprema de Justicia y óigase bien, los 5 jueces supremos declararon nula esa sentencia absolutoria. Y lo más grave, que hay otra sentencia anterior que cuenta otra versión totalmente distinta de cómo murió el señor Bustillos. Según una sentencia murió de una forma, según la mía de otra. No se puede condenar 2 veces por lo mismo, sin cambiar los hechos, según el acusado. Y es que tras el nuevo juicio que concluyó a inicio del 2023, se condenó a 12 años de prisión al exministro del Interior y excongresista de la República. Los jueces basaron su decisión casi por completo en el testimonio de una supuesta testigo que apareció recién 30 años después del crimen. A esa mujer sí le creen, aunque se contradiga abiertamente con lo que dijo la viuda del señor Bustillos, con lo que declaró el periodista que sobrevivió al atentado e incluso con los propios testigos de la Fiscalía. ¿Eso es justo? Será el Tribunal Constitucional ahora quien decida si la condena contra Daniel Urresti sea justo o no a ley. Así que nuestra última esperanza de justicia está en el Tribunal Constitucional, donde esperamos que evidencien precisamente que se ha afectado la verdad judicial unificada. Es decir, solo para condenar a Urresti han modificado la verdad judicial. Yo creo que acá al final ha habido motivaciones completamente distintas, más allá de hacer justicia. Sin duda un caso polémico, pero ya dijimos, el Tribunal Constitucional no se pronunciará sobre los elementos de prueba, la inocencia o culpabilidad de Urresti, sino sobre la forma, ¿no? Cómo se llevó a cabo el proceso, si tuvo derecho a la debida defensa.